Mm, Sí, compartir. Perfecto. A ver, presentar. ¿Y me puede confirmar, por favor, que se está viendo correctamente la presentación en pantalla completa y demás? Sí, profe, se está visualizando. Perfecto. A ver qué preparo esto por aquí. El chat para tenerlo a mano. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar del tema 10, que sería el último tema de la asignatura que trata pues sobre lo que es la narrativa de datos. Ya no tan solo únicamente la visualización, sino esas técnicas que tenemos que dar en cuenta para comunicar el storytelling. Bueno, explico a continuación. Básicamente, pues la idea de este tema es abordar desde un punto de vista crítico la madurez de cualquier perfil de analista de datos. Claro, el paso de mostrar datos, por así decirlo, a provocar decisiones. Claro, la visualización no se valora por su estética ni por su complejidad técnica, sino por su capacidad pues para reducir la incertidumbre y pues acelerar la acción. Un dashboard que requiere demasiada explicación o que genera interpretaciones ambiguas pues introduce fricción en la organización. Por ello, la narrativa de datos se convierte en una competencia estratégica. Claro, a lo largo de este tema pues vamos a ver cómo la visualización avanzada y el storytelling permiten guiar la acción, estructurar mensajes clave y traducir pues análisis complejos en conclusiones accionables. El tema 10 pues tiene varios objetivos claros que definen su alcance práctico. En primer lugar, pues asimilar los fundamentos del diseño visual avanzado aplicado a la analítica de datos, entendiendo cómo el cerebro interpreta gráficos y cómo reducir sobre todo la carga cognitiva del usuario. En segundo lugar, pues aprender a construir visualizaciones personalizadas e interactivas que vayan más allá de los gráficos por defecto de las herramientas low-code. Esto implica pues tomar decisiones conscientes sobre estructura, color, jerarquía visual y nivel de detalle. En tercer lugar, pues incorporar recursos avanzados como capas visuales, filtros contextuales, animaciones, qué sé, mapas geográficos, diagramas complejos, todo ese tipo de cosas, siempre obviamente de un enfoque crítico y funcional. No todo lo técnicamente posible es recomendable desde el punto de vista comunicativo. Y por último, pues el tema pone en énfasis especial, pues, o pone un énfasis especial en la evaluación. ¿Qué es esto? Pues cómo medir si una visualización funciona, si se entiende y si genera un impacto real en la toma de decisiones, que es lo que buscamos principalmente. Por lo tanto, este enfoque conecta directamente con el contexto profesional, donde los dashboards pues, compiten por la atención de usuarios con poco tiempo y alta responsabilidad. Tras finalizar este tema, pues el estudiante debe ser capaz de justificar sus decisiones de diseño ante perfiles de negocio, argumentando el porqué de una visualización y además de porque es clara, útil y sobre todo, pues honesta. Bueno, una idea central de la narrativa de datos es que visualizar consiste en reducir el esfuerzo cognitivo. Esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, pues, tiene limitaciones claras para procesar información compleja, especialmente bajo presión, como ocurre, pues, en órdenes ejecutivas o en entornos operativos. Claro, una buena visualización actúa como un atajo mental. Organiza la información, prioriza lo relevante y elimina distracciones. Claro, en lugar de obligar al usuario a buscar patrones, el diseño los pone en evidencia, o sea, lo muestra de forma muy clara. Esto pues es especialmente importante cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o con indicadores que compiten entre sí por la atención. Claro, reducir el esfuerzo equivale a ganar tiempo y disminuir errores. Por lo tanto, un director que entiende un problema en 30 segundos puede actuar antes que un único que necesita pues 5 minutos para interpretar un gráfico confuso. Por ello, la narrativa de datos no es solo un adorno, sino es una herramienta de productividad. Por lo tanto, el analista, pues tiene la responsabilidad de diseñar pensando en cómo se va a leer el gráfico, no solo en cómo se genera. Esta perspectiva cambia la forma de trabajar. Primero se piensa en la interpretación deseada y luego se construye el visual que mejor la facilite. Antes de abrir pues cualquier herramienta de visualización, el analista debe responder a tres preguntas clave. ¿Quién es la audiencia? ¿Qué acción se espera? Y sobre todo, ¿cómo se va a entregar el mensaje?
El quién, o sea, el primer apartado, obliga a concretar el perfil del usuario, evitando pues audiencias genéricas. Un comité directivo, un equipo técnico y un perfil operativo interpretan los datos de forma distinta y buscan pues, respuestas diferentes. El qué, que es el segundo punto, define la acción o decisión que se quiere provocar. Hablamos de, por ejemplo, aprobar un presupuesto, corregir una desviación, priorizar tareas o simplemente supervisar. Claro, sin una acción clara, la visualización se queda pues, en descripción. El, que es el tercer punto, se refiere al canal de entrega. Claro, una presentación en directo, un dashboard interactivo o un informe distribuido. Cada canal pues exige un nivel distinto de detalle y pues autonomía del gráfico. Claro, estas decisiones pues condicionan todo el diseño posterior, desde el tipo de gráfico hasta la cantidad de texto o incluso interactividad. Muchos dashboards pues fallan porque se diseñan sin este marco previo, intentando servir a todos los públicos a la vez, lo que suele pues derivar en soluciones poco eficaces. ¿Cómo podemos resumir todo esto? No es lo mismo un director ejecutivo, que es una persona súper ocupada, con muchísima carga mental, que tiene que tomar una elevada cantidad de decisiones diarias, que pues a lo mejor un perfil mucho más, que no tenga tanta carga. A un director tenemos que darle las cosas masticadas en bandeja y que lo entiendan nada más ver. Hay otros perfiles que no lo requieren. También, ¿cómo nos vamos a comunicar? Hay un montón de formas, hay vídeos, hay cómo vamos a atrapar esa atención y sobre todo dar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible para no perder la atención del público. Esto sería un poco la idea general. Bueno, hablando de idea, la gran idea, ese es el nombre, gran idea, es una técnica fundamental en el storytelling. Consiste en formular una frase clara que resuma el mensaje central de la visualización y deje explícito qué está en juego, mejor dicho. No describe pues el gráfico, interpreta el dato. Por ejemplo, no es lo mismo decir evolución de ventas que las ventas crecen, pero el margen se erosiona por descuentos en X regiones, en dos regiones, por ejemplo. Claro, esta gran idea se complementa con la historia de 3 minutos, que es básicamente un ejercicio de síntesis que obliga al analista a priorizar. Claro, si solo disponemos de 3 minutos con la audiencia, por ejemplo, ¿qué datos serían imprescindibles y en qué orden? Este enfoque pues evita diseño disperso y ayuda a construir una narrativa coherente antes pues, de crear gráficos complejos. Claro, esta técnica es muy útil para preparar reuniones ejecutivas, por ejemplo, ya que alinea pues, el análisis con el tiempo real disponible y con la capacidad de atención de la audiencia. ¿A qué me refiero con esto? Sobre la práctica, cuando estamos desarrollando un dashboard, es muy fácil pues irnos por las ramas y meter un montón de información, pero a la hora de la verdad, cuando venga un perfil de negocio, un manager, un director que solo tiene 15 minutos, de verdad vamos a tener tiempo para explicar todo lo que queremos y que lo entienda de forma clara en esos 15 minutos. Por eso de ahí viene todo este tipo de técnicas y ejercicios, de dar la mayor cantidad de información posible de la forma más fácil y concisa al público objetivo que tenemos. Bueno, vamos a ver principios de diseño visual para analítica avanzada. Bueno, la elección del tipo de gráfico determina pues la velocidad y la precisión con la que pues la audiencia entiende la información. Como ya he dicho, no existe un gráfico universalmente mejor, sino el más adecuado para cada objetivo. El texto simple pues es eficaz cuando se quiere explicar un único número crítico, como KPIs clave. Las tablas pues son útiles para comparar muchos valores exactos, aunque exigen pues un poquito más de esfuerzo cognitivo. La típica tabla de Excel, que si no la tenemos, digo Excel por decir, si no la tenemos muy bien estructurada y con colores separados y demás, hay veces que se puede hacer un poquito cuesta arriba el hecho de interpretar los datos de forma rápida. Además, los gráficos de línea pues son idóneos para analizar evoluciones temporales, por ejemplo. La típica gráfica que vemos en las películas, así subiendo o bajando. Eh, bueno, siempre que las escalas sean estables, obviamente, esto en cualquier gráfico. No es lo mismo una escala que empiece en cero que una escala que empiece en 8 y se puede distorsionar cómo vemos el gráfico, pero bueno, la idea es que siempre las escalas se respeten. Bueno,
más gráficos. Los gráficos de barras, pues, son los más claros para, no sé, comparar categorías, especialmente en, pues, orientación horizontal, cuando las etiquetas son largas. La regla práctica es elegir la visualización que permita la comparación sin esfuerzo. Si el usuario tiene que pensar demasiado para entender que, no sé, qué es mayor que, o qué cambia, o qué destaca, pues el diseño no está cumpliendo su función. Esta decisión es, pues, especialmente relevante en entornos empresariales donde el tiempo de interpretación es un recurso escaso. Fácil. Si cuando ve algo no lo entiende en los primeros 5 segundos, algo mal estamos haciendo. Bueno, existen reglas de diseño visual que deben respetarse para evitar, pues, interpretaciones engañosas. Las bases deben partir siempre de cero, ya que el cerebro compara longitudes, no valores absolutos. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que para maquillar datos podemos poner, o sea, no podemos poner no, sino pone, que eso no hay que hacerlo. Un gráfico de barras, por ejemplo, tenemos que antes estaban 10 puntos algo, ahora están 8. Claro, si partimos de cero, vemos que únicamente ha bajado un 20%. Ahora bien, si partimos de 6, parece que a nivel visual ahora es la mitad que antes, porque únicamente tendríamos de 6 a 10 4 puntos y de 6 a 8 2. Pareciera que es la mitad. Entonces hay que tener muy en cuenta esto a la hora de desarrollar gráficos para no dar, pues, conclusiones o interpretaciones incorrectas. Porque las escalas truncadas exageran diferencias y pueden inducir a decisiones erróneas. Bueno, los gráficos circulares dificultan la comparación que habíamos visto, la comparación precisa de categorías. Y los gráficos en 3D, como ya hemos visto, distorsionan la percepción de forma y lo que sería la profundidad, o sea, prohibidísimo. Los ejes Y secundarios suelen generar confusión, ya que hacen parecer, pues, relacionadas series que solo comparten espacio visual. De nuevo, pues romper estas reglas no es solo un error estético, sino un riesgo de negocio. Una visualización, pues, debe ser honesta, transparente e incluso si eso implica renunciar a, pues, soluciones visualmente llamativas. Bueno, el desorden visual reduce la comprensión y aumenta la percepción de complejidad. En cualquier gráfico, la señal es la información clave que se quiere transmitir, mientras que el ruido son los elementos que ocupan espacios sin aportar, pues, significado. Bordes innecesarios, sombras, líneas de cuadrícula excesiva, colores, pues, arbitrarios o leyendas redundantes, pues son ejemplos habituales de, especialmente en valores por defecto de muchas herramientas low code. Limpiar un gráfico no solo significa o no significa empobrecerlo, sino hacerlo más legible. Claro, el uso estratégico de espacio, eh, bueno, de espacio en blanco, podríamos decir, de fondo, es una herramienta fundamental para dirigir la atención y crear claridad. En la práctica profesional, dedicar tiempo a eliminar ruidos suele tener un impacto mayor en la comprensión que añadir nuevos elementos visuales. Por ejemplo, yo aquí se ve el ratón, ¿verdad? Puesto como ejemplo, este gráfico no representa nada, simplemente una foto estética, que no tiene ni ejes ni información, pero si vamos viendo, si empezamos a poner este tipo de etiquetas, por ejemplo, imaginemos que esto es una etiqueta referenciada a este punto de tiempo y demás, aquí, aunque le pongamos nombres a las etiquetas, aunque le pongamos ejes y demás, vamos a tener un montón de información que vamos a tardar un rato en comprender. Por lo tanto, este gráfico, aunque de primera, si lo rellenáramos con información, pareciera muy bonito, vemos que es un gráfico demasiado saturado. Entonces, en este aspecto, siempre menos es más. Bueno, los principios Gestalt explican cómo el cerebro, pues, agrupa e interpreta los estímulos visuales. La proximidad hace que los elementos cercanos se perciban como relacionados. La similitud agrupa elementos con forma, color o tamaño parecido. La continuidad, o sea, continuidad, guía la mirada a lo largo de trayectorias suaves. Y la conexión muestra relaciones de forma directa. Aplicados a Dashboard, estos principios permiten organizar información sin necesidad de explicaciones adicionales. Por ejemplo, agrupar gráficos relacionados o alinear elementos clave facilita que el usuario entienda la estructura del panel, pues, de un vistazo. Diseñar con Gestalt en mente, pues, significa trabajar a favor de la percepción humana y no en contra. Recordemos que al final un gráfico no es una prueba de
cuánto sabemos usar una herramienta para poner más colores o más cosas, sino es una prueba de cómo conocemos el perfil al que le queremos mostrar esta información, estos resultados, para hacerlo lo más adaptado a dicho perfil. Bueno, los atributos preatentivos son características visuales que captamos de forma pues casi automática, como el color, el tamaño, la posición o incluso el grosor. Utilizados pues correctamente permiten crear una jerarquía visual clara y dirigir la atención hacia lo importante. Un principio práctico es pues, como ya dije, destacar pocos elementos. Si todo resalta, nada resalta. Si tenemos muchísimos colores, muchísimas cosas, al final de nada nos sirve. Diseñar inicialmente en tonos de gris, añadir un color único de énfasis, pues ayuda a mantener el foco. Lo que conocemos como los típicos colores asterisk y demás, pues igual, que todo sea así monótono, neutro, y lo que queremos resaltar ya sea un color más vivo. Además, la posición importa. Perdón. En culturas de lectura occidental, la atención suele empezar por la parte superior izquierda, que debería reservarse para el mensaje más relevante. ¿A qué me refiero con esto? Insisto, en lenguas como el español, en idiomas como el español, nosotros cuando tenemos un folio empezamos a leer arriba por la izquierda, y vamos leyendo así. En otros idiomas se puede leer en vertical o empezar por la derecha. Esto es importante también según a quién le estemos mostrando la información. En casi toda la mayoría del mundo suele empezar por arriba a la izquierda, pero importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues esta jerarquía básicamente es clave para todo este tipo de dashboards ejecutivos donde el usuario decide en segundos qué mirar. Bueno, hablemos de colores. El color es uno de los recursos más potentes del diseño visual, pero también uno de los más delicados. Usarlos mal puede generar confusión o excluir a parte de la audiencia. Un porcentaje significativo de la población pues tiene dificultades para distinguir ciertos colores, especialmente combinaciones de rojo y verde. E insisto, mucha más gente de la que nos imaginamos eh, tiene ciertos tipos de daltonismo, aunque no parezca común. Muchas veces ni ellos mismos lo saben. Por ello, es recomendable no depender únicamente del color para codificar información crítica y utilizar contrastes más seguros, como azul y naranja, por ejemplo. Además, el color debe tener siempre un significado claro y consistente. Desde una perspectiva profesional, diseñar con accesibilidad en mente no es opcional. Garantizar que la visualización sea comprensible para todos los usuarios y pues reduce el riesgo de interpretaciones erróneas. Insisto, esto es algo en lo que nunca pensaríamos si no nos lo dicen. Pero si justo llegamos y tenemos un gráfico súper bonito, que únicamente se diferencia por colores, no por nada más, no por siluetas ni nada, y de repente resulta que el director comercial de la empresa a la que le estamos pidiendo una solución tiene un pequeño daltonismo, no distingue entre verde y marrón, ¿qué pasa? Se nos desmonta todo el dashboard. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para no únicamente depender de colores. También, de nuevo, lo que comenté, darle el mismo sentido a colores. Si las cosas súper importantes van, me lo invento, naranja, no poner una naranja, más adelante otra en verde, ¿no? Intentar ser un poquito consistentes. No significa siempre usar los mismos colores, pero sí siempre darle el mismo énfasis a los colores que estamos utilizando. No hacer un gráfico rosa y otro verde, un poco raros. Bueno, una visualización avanzada pues necesita estructura narrativa. El comienzo plantea un problema y establece el contexto. Claro, el desarrollo presenta la evidencia que explica qué está ocurriendo. Y el cierre, pues, propone una acción o recomendación. Esta estructura, pues, ayuda a mantener la atención y a guiar la interpretación. La narrativa se refuerza mediante, pues, la creación de tensión, entendida como la distancia entre la situación actual y la deseada. Sin tensión, los datos pierden interés. Esto es un hecho. En la práctica, estas estructuras son especialmente útiles pues, en presentaciones con diapositivas donde cada visual debe aportar un paso más en la historia. ¿A qué me refiero? Siempre hay que intentar poner esa idea de estamos haciendo esto para conseguir aquello. Hay que intentar jugar un poquito con eso para mantener la atención de la audiencia. Insisto, en dashboards y demás. Obviamente, cualquier presentación de una hora, da igual lo buenos que sean, es difícil mantener la atención, a no ser que sea, insisto, una película. Incluso con las películas hoy en día la gente saca el móvil y se pone a ver TikTok, o sea, es muy complicado, pero hay que intentarlo. Bueno, en presentaciones de datos existen dos lógicas complementarias.
La lógica horizontal pues asegura que los títulos en las diapositivas cuenten la historia por sí solos. Y la vertical garantiza que el contenido de cada diapositiva pues respalde su título. Este enfoque evita presentaciones fragmentadas y mejora la coherencia. Además, pues la repetición es una herramienta poderosa para fijar mensajes clave. Técnicas como el Bing Bang Bongo, que consiste en anticipar el mensaje, desarrollarlo y recordarlo al final, facilitan la retención y la comprensión a largo plazo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? A ver, que en el chat tengo un mensaje. Mm, mm, mm. ¿Me están comentando, Gloria? Eh, 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 necesito que- Si me podés escribir un mensaje y lo vemos después, porque veo que es un tema que es ajeno a la asignatura, para no saturar la presentación con cosas ajenas al tema, te lo agradecería. Bueno, las herramientas low-code como Power BI, Tableau o Apache Superset facilitan la creación de visualizaciones, pero no deciden la historia que se cuenta. Esa responsabilidad recae en el analista. Claro, confiar ciegamente en los gráficos por defecto suele generar diseños sobrecargados o poco claros. El enfoque profesional consiste en definir primero la función de cada gráfico y luego personalizarlo para que cumpla pues con ese objetivo. La claridad debe premiar sobre la estética. La idea de lo simple gana a lo complejo resume pues muy bien esta filosofía. Un gráfico sencillo, o otra expresión pudiera ser pues menos es más. Un gráfico sencillo pues y además bien alineado, con un único punto de énfasis, suele tener un impacto mucho mayor que uno pues complejo y recargado. Bueno, personalizar una visualización implica revisar cada elemento y preguntarse si aporta significado. Bordes, colores intensos, sombras, leyendas innecesarias, fuentes poco legibles, etcétera. Todo esto pues aumenta la carga cognitiva, obviamente. Todos conocemos lo típico de a ver qué pone, no lo veo, está muy pequeño, cosas de ese estilo. Por ejemplo, claro, el analista debe eliminar lo que no aporta y reforzar lo esencial mediante señales visuales claras, como crossover de líneas, etiquetas directas o puntos destacados. Las anotaciones convierten el gráfico en una explicación, evitando pues interpretaciones erróneas. Aunque, por ejemplo, herramientas como Excel permiten cierto grado de personalización, las herramientas especializadas ofrecen mayor flexibilidad para aplicar estos criterios de forma consistente. Bueno, interactividad. La interactividad permite explorar datos sin saturar la pantalla, pero puede usarse con intención. Claro, filtros, bueno, toda clase de filtros son útiles cuando responden a preguntas reales del usuario. Sin embargo, pues un exceso de opciones interactivas puede generar desorientación. Claro, el criterio profesional consiste en ofrecer solo aquellas interacciones que facilitan decisiones concretas. En presentaciones en vivo, la interactividad puede controlarse mediante animaciones secuenciales, mostrando pues, la información paso a paso y evitando que la audiencia se adelante a la explicación. Insisto, todos hemos visto alguna vez algún software, alguna herramienta con tantas opciones que dices, es que ni estando aquí 10 horas, puedo ver todas. Entonces, es importante no sobresaturar, porque algo que para nosotros puede ser obvio, porque lo hemos desarrollado, entendemos el problema, entendemos los datos, tenemos la conclusión ya en la cabeza, nos puede parecer súper obvio, pero para una persona que es la primera vez que ve este gráfico, o no este gráfico, este dashboard, puede no serlo, y muchos botones pueden no tener sentido inicialmente para esa persona. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno. Eh, Las capas visuales permiten superponer información sin ocultar el mensaje principal. La capa de énfasis contiene pues, el dato clave y debe ser la más visible, podríamos decir. Las capas secundarias pues, aportan contexto, comunidad de referencia, zonas de alerta o comparativas y deben diseñarse con tonos discretos. Claro, esta jerarquía facilita que el usuario entienda primero lo importante y luego profundice si lo necesita.
Por lo tanto, pues todas estas capas son una herramienta eficaz para pues combinar síntesis y detalle, sobre todo en un mismo visual. Bueno, ahora hablando de filtros contextuales, pues nos permiten segmentar la información de forma dinámica. Pueden basarse en dimensiones como producto, región, jerarquías geográficas, jerarquías organizativas, rangos temporales, bueno, un montón de cosas. Claro, bien diseñados reducen la complejidad y pues empoderan al usuario. Mal diseñados generan confusión. Esto es así. La clave es alinear los filtros con las decisiones que el usuario necesita tomar y evitar ofrecer opciones irrelevantes que aumenten pues la carga cognitiva. ¿Qué se me puede ocurrir como ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, tenemos no sé decir ahora, imaginen, vehículo, un sesgo entre tipo de vehículo, hablamos de moto, camión, o en un parking, mejor dicho, vehículos eléctricos, vehículos no eléctricos, vehículos de familias numerosas que tienen plazas especiales, todo este tipo de cosas. Pues diferenciar entre vehículos de un peso u otro en un parking cerrado en el que solo van a entrar pues coches, no tiene mucho sentido. Entonces es importante no saturar porque decimos, mira todos estos gráficos que bien, sí, a mí qué más me da que un coche sea de gasolina o de diésel en mi parque, me importa si es de combustión o eléctrico, no si es eléctrico, gasolina, diésel o hidrógeno, no, combustión o eléctrico, en fin, pues todo ese tipo de cosas. Bueno, las animaciones ayudan a representar cambios y transiciones de forma intuitiva, especialmente en series temporales o comparaciones de escenarios. Su función no es únicamente decorar, sino guiar la interpretación. Claro, las transiciones deben ser simples, mostrando u ocultando elementos de forma progresiva. Efectos llamativos pues desvían la atención del dato y en herramientas como Tableau las animaciones están pues bien integradas. Es verdad que en Power BI son más limitadas, pero pueden ampliarse con extensiones, lo que todos conocemos, los plugins. Claro, en cualquier caso el objetivo es controlar el ritmo de la explicación con todo este tipo de animaciones. Bueno, mapas geográficos, pues son especialmente útiles cuando existe un patrón espacial relevante que aporte información adicional. Se emplean para analizar, pues, perdón, ventas por región, cobertura de servicios, rutas logísticas o incluso indicadores territoriales. Existen, pues, diferentes tipos como mapas corpléticos, de puntos de calor o de rutas. Sin embargo, pues requieren datos geográficos bien normalizados y un propósito claro. Si no hay un patrón espacial significativo, pues el mapa puede convertirse en un obstáculo para la comprensión. Un ejemplo muy claro que he visto en el día a día, mapas, ya sean los maps de Apple, Google Maps, el que utilicemos. Si nosotros estamos en una posición y ponemos una ruta en coche, por ejemplo, a otra zona, nos puede salir la línea en naranja, rojo, en un color neutral y demás, indicando pues la cantidad de tráfico que hay en zonas concretas y buscando mejores rutas que, aunque inicialmente sin tráfico fueran no tan eficientes, si sumamos este tráfico, son mucho mejores en cuanto a tiempo. Pues esto sería un ejemplo muy bueno, por ejemplo, de un mapa geográfico. O incluso estamos haciendo análisis de mercado y podemos ver en qué zonas se concentra más población para poner una heladería, por ejemplo. ¿Es una zona turística o un restaurante? ¿En qué zona se concentra más población? ¿Qué tipo de población es esto? Ese tipo de cosas lo podemos ver en mapas para elegir por dónde poner el local. Un ejemplo. Otra cosa es que consigamos los datos para hacerlo, pero es un buen ejemplo. Mm. Bueno, los mapas pues, pueden generar percepciones engañosas debido al tamaño desigual de los territorios y pues, a las escalas de color. Regiones grandes pueden parecer más importantes que regiones pequeñas con valores superiores. Por ello, es fundamental evaluar si el mapa aporta más claridad que una tabla o un gráfico de barra. En muchos casos, especialmente cuando el objetivo es pues, acompañar o, bueno, no acompañar, comparar magnitudes, otras visualizaciones son a lo mejor más precisas y honestas. Por ejemplo, un mapa de el tiempo, está bien, porque queremos personas concretas, pero a lo mejor un mapa de cuántos vehículos se han vendido en X zonas nos viene mejor, o en países, uno de barras que uno de colores, porque a lo mejor sí, los colores están muy bien, pero a lo mejor es más fácil ver visualmente eh, en un diagrama de barras, ver España, Francia y demás, los ordenamos todos y vemos fácilmente cuál es el que más, cuál es el que menos, a lo mejor en el mapa, aunque sea más bonito, puede ser más difícil diferenciar si uno es un poco más rojo que el otro, cosas de ese estilo.
No digo que esté mal, digo que hay que adecuarnos a lo que queremos mostrar y a la precisión que queremos dar. Bueno, eh, los diagramas complejos como Sankey, red de Kant o jerarquías permiten representar flujos, relaciones y estructuras. Sin embargo, suelen tener una alta carga cognitiva y pueden generar rechazo si no están bien diseñados. Mm. Un error común es diseñarlos pensando en que, o pensando únicamente en el creador, como dije antes, que ya conoce todo el sistema y no pues en la audiencia que son precisamente o que es la que parte de cero. Si la comparación de datos es clave, el diagrama pues dificulta esta comparación, conviene replantear la visualización o dividirla pues en partes más simples. Los diagramas de dispersión pues en- son muy útiles para analizar relaciones entre dos variables, pero pueden resultar complejos para audiencias no técnicas. Para mejorar su comprensión se recomienda pues atenuar la mayoría de los puntos y destacar solo los casos relevantes, pues añadir líneas de tendencia cuando aporten claridad y usar pues anotaciones que explican valores extremos. El objetivo es guiar la atención hacia la relación importante y evitar que el usuario se pierda en un conjunto de puntos. Por ejemplo, la clásica regresión lineal que conocemos todos, que es, tenemos un mapa de puntos y pues trazamos la recta que más se adecua a esos puntos. Pues por ejemplo, así podemos ver tendencias alcistas, tendencias bajistas, todo ese tipo de cosas. En lugar de estar mirando los puntos así, podemos verlo así, podemos marcar puntos específicos que nos interesan de otro color, cosas de ese estilo. La eficiencia de la visualización depende en gran medida de su adecuación al perfil del usuario. Un ejecutivo necesita síntesis y decisiones claras. Un perfil técnico busca pues detalle y trazabilidad. Un usuario operativo pues requiere instrucciones concretas y un usuario externo pues necesita contexto y lenguaje accesible. Aunque todos partan del mismo dataset, las visualizaciones deben adaptarse a cada rol. Intentar crear una visualización universal suele conducir a soluciones poco útiles para todos. Este tipo de cosas, aunque en un inicio pues pensáramos que no es relevante, sobre todo haciendo proyectos con datos más fáciles, más accesibles de entender, nos damos cuenta a la hora de la verdad que si no tenemos en cuenta todo este tipo de cosas, vamos a llegar con un gráfico hiper complejo, con un montón de cosas pretendiendo pues abarcar todo. Al igual que en los negocios hay segmentación de usuarios y públicos objetivos, en los gráficos debe ser exactamente igual. El gráfico se hace en base a quién se lo vamos a mostrar o a quién se lo vamos a explicar, no en base a únicamente los datos que tenemos. Es muy importante saber qué tipo de perfil va a ser el que consuma este gráfico, dashboard, lo que sea. Bueno, adaptación y conocimiento. Vale, la adaptación pues es efectiva y se apoya en tres factores. El nivel de conocimiento técnico del usuario, el objetivo con el que pues eh, el objetivo con el que se utiliza pues los datos y el contexto en el que se accede a la información. Estos factores determinan pues la densidad visual, el tipo de gráfico, el nivel de anotación y la cantidad de interactividad. Por ejemplo, un dashboard consultado desde un móvil requiere simplicidad y foco, mientras que un informe distribuido necesita más contexto y detalle. Insisto, no es lo mismo explicarle por qué está fallando nuestro, nuestra arquitectura RAG, LLM en producción, nuestro ChatGPT a el director de ingeniería que al director de negocio, por ejemplo. Hay que adaptarlo a la persona. En uno podemos ser más técnicos, en otros tenemos que ser pues menos técnicos. No es lo mismo que se vaya a visualizar en un móvil que tiene que tener lo mínimo y necesario para que no se sature la pantalla que lo vayamos a poner en un proyector de 300 pulgadas. Pues, todo esto hay que tenerlo en cuenta también. Evaluar el impacto implica medir si la visualización se usa y si cambia comportamiento. Indicadores habituales son pues la frecuencia de acceso, la duración de las sesiones, la tasa de interacción con filtros y pues el número de sesiones derivadas. También es relevante medir ahorros de tiempo o reducción de errores frente a procesos anteriores. Claro, una visualización con impacto facilita decisiones más rápidas y precisas, independientemente pues, de su complejidad técnica. Insisto, si vamos a hacer un gráfico o manía mía de decir gráfico, un dashboard, presentar lo que sea, y al final tardamos más en que lo entiendas que antes de haberlo hecho, pues hay un problema. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, además del impacto, es esencial evaluar si la visualización se entiende correctamente.
Criterios como el tiempo necesario para interpretar el mensaje, la cantidad de preguntas de pues, aclaración o la precisión de las conclusiones son señales claras de comprensión. Errores habituales como la saturación visual, la mala elección de gráficos o la falta de contexto o incluso una interactividad confusa dificultan la lectura. Claro, la evolución debe ser un proceso continuo integrado en todas las fases del diseño para asegurar que la visualización cumple pues su propósito comunicativo. Bueno, y con este tema pues llegamos al final de la asignatura. A lo largo del curso hemos trabajado con técnicas, herramientas y metodologías relacionadas con el análisis de datos y la inteligencia artificial aplicada. El objetivo nunca ha sido aprender software o memorizar pues conceptos aislados. El verdadero objetivo ha sido desarrollar la capacidad de transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque las herramientas pues cambiarán. Muchas tecnologías que usamos hoy pues serán diferentes dentro de años. Sin embargo, la capacidad de plantear preguntas adecuadas, analizar información de forma rigurosa, interpretar resultados y comunicar conclusiones seguirá siendo un valor diferencial independientemente de la tecnología vigente. Me gustaría que se quedaran con una idea final. Un profesional de datos no aporta valor por la cantidad de gráficos que crea ni por la complejidad de sus modelos, sino por su capacidad para ayudar a otros a entender mejor la realidad y actuar en consecuencia. Porque los datos describen el pasado, el análisis explica el presente y las decisiones construyen el futuro. Por mi parte, ha sido un placer acompañarlos en este proceso. Solo me queda decir que muchas gracias por vuestro esfuerzo y mucha suerte en sus próximos retos académicos y profesionales. Recuerda que todavía nos queda una sesión que es para la corrección de la actividad grupal, pero con esto ya sería todo. Insisto por última vez, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, profesor, una consulta. Eh, Sí. Respecto a la actividad 2 y última, Mm, ¿cierto? Tengo un tema con BigML que te da una cuenta por 7 días y bueno, sí. la actividad anterior, ocupé BigML y se me venció la cuenta, o sea, se me venció y me está pidiendo suscripción y vale como $30, entiendo. Y Mm, el tema con BigML no me gustó mucho porque es buenísimo porque mm, ayuda a, no sé, a generar modelos inmediatamente, a cruzar entre modelos y todo, y hacer sí. competencias de modelos, todo bien. Pero claro, me tengo que suscribir, o me meto con otra cuenta. Si no fuese así, ya pesimista, yo puedo hacer con Canime lo que viene, que es el tema del modelado, y empatar con Power BI. O sea, no Sí, te usaría comento. BigML, ese es el caso pesimista, así que no logro meterme con otra cuenta, digamos. Sí, te comento, dame un segundito, espera que dejo de compartir. A ver, déjame revisar un momento. Te digo ya, quiero revisar en la actividad si especifica, porque como tengo más actividades, más asignaturas, no lo tengo Y justo ahora en la cabeza. especifica que tiene que ser Canime, BigML y Power BI. Si no, no sé. Si la actividad lo especifica, yo siempre que te recomendaría que intentaras pues crearte otra cuenta. Sí, dentro de Ah, lo posible. Porque lo ideal es claro, seguir me refiero, si dejamos la actividad completamente libre al final, pues cada uno es una cosa distinta. Lo ideal es seguir el flujo, insisto. Intenta crearte otra cuenta que seguro que te deja. claro. Y en caso de que no, ya Que pesimista, no te iba a dejar quedarte otra cuenta con otro correo electrónico. no, sí, sí. Pero en caso de que no, es mucha penalización, solo para saber. Obviamente, depende de la Voy a rúbrica. Ahora intentar. mismo, justo, no la tengo en mente, pero eso lo puedes pues chequear ahí. Insisto, yo lo intentaría porque realmente es que simplemente crearte otro correo electrónico y hacerlo. ¿Cuánto es exactamente? No lo tengo en mente. Tendría que mirar en la rúbrica. De todas maneras, todo este tipo de cosas las pueden añadir al foro y ahí yo ya miro la actividad, miro la rúbrica, insisto, no tengo todas las asignaturas y todos los proyectos en mente justo ahora y te lo puedo contestar sin problema. Sí, y una cosa respecto a BigML, las otras suscripciones eran carísimas, $300, son Y te carísimas. digo la verdad, no Es un comentario. recuerdo ahora porque al final yo toco tantas cosas de ella que si me supiera todas las suscripciones de memoria, eh, pero sí, sí, es lo que te comento. Por eso yo acabo de hacer hincapié ahora en el tema de que el valor es el nuestro, no el de las herramientas, porque si la herramienta realmente me sube por 10 el precio, me voy a otra.
El valor es que Claro, sepamos lo que hacemos. Sí, es verdad que para esta actividad ya está determinado así, por lo tanto, intentar crear otra cuenta gratuita, porque insisto, si cada uno usa una herramienta distinta, pues al final, ¿cuál es el criterio de evaluación? Más complicado. Entonces, ahora intentarlo, pero de cara a negocio, como nosotros ya sabemos lo que hacemos, podemos elegir la que queramos. Y si nos suben el precio, nos vamos a otra. ok, ya vale, gracias. Vale. ¿Más dudas? Profe, muy buenas tardes y buenos días para mis compañeros. Lo que pasa es que la Big ML sí le pide a uno para poder pagar. Entonces, ¿yo qué hice? Yo tengo cuentas educativas y con la cuenta educativa de la universidad, ahí sí me deja trabajar súper bien. Si alguien trabaja en algunas instituciones universitarias o algo con la cuenta educativa, sí te deja entrar al Big ML y trabajar ahí los modelos, porque yo lo estoy trabajando con cuenta educativa para que lo prueben. Ante lo que dice Gloria, mirar si ya no solo cuenta educativa como docente o como trabajador, sino como estudiante. Hay muchas plataformas que ofrecen un año de acceso gratuito por la cuenta de estudiantes, también tenerlo en cuenta. Un ejemplo de esto, Gemini, por lo menos en España, no sé si en todos los países, tú puedes tener una suscripción de pago de forma gratuita por ser estudiante, igual que GitHub y demás durante un año. Todo este tipo de cosas, pues mirarlas. Eso está claro. Muchas gracias, Gloria, profesor. Vale, vale. O cualquier cosa me escribes y te puedo ayudar. Ok, vale, vale. ¿Más dudas? ¿Más cosas? Profe, yo sí te iba a hacer una Sí. intervención. Disculpa, es que yo estoy con mi compañero para presentar el TFM, esa parte de la clase, ¿no? Y necesitamos la valoración de un experto en IA y en toda esta parte de Big Data con un instrumento Likert, ¿sí? Para nuestro TFM y pues era para pedirle el favor si de pronto usted nos puede colaborar en esa área y poderte enviar la información por medio de un correíto tuyo. Era como para pedir ese favor desde el área como de TFM de la UNIR. Vale, le echo un ojo y te comento algo. ¿Por qué? Porque de métodos de comunicación tengo que mirar cuáles estamos autorizados y demás. Te comento algo yo, ¿vale? Listo, profe, listo, vale, no hay problema. Muchísimas gracias. Porque el tema de conversar con los alumnos y demás, eso tiene que estar muy controlado porque obviamente es una institución educativa y no se puede estar, ¿sabes? Ajeno a la institución por todo ese tipo de cosas. ¿Más dudas? Profe, disculpa, ¿no? Y ya tuvimos la comunicación con dos expertos de la UNIR que nos están haciendo la evaluación. O sea, no eres tú el primero, sino que ya hay dos, la doctora María Mojino y otra doctora, y también el profesor Sergio, también de redes de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. O sea, necesitamos ya la evaluación de tres, porque esto lo hacemos también por correo y solicité también con la mentora la solicitud. Pues habla con tu mentora y que me mande toda la información si quieres. Ay, súper, listo, listo. Voy a decir entonces a Claro, sí, Caterine súper, porque así lo ya. tenemos ya súper cómodo y ya es una vía Ok, oficial, ok. perfecto. Sí, 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 porque con la mentora lo hemos hablado. Listo, profe. Perfecto, pues lo hacemos así. Más dudas que tengan respecto al tema, aprovechen ahora que esta es la última clase de teoría de la asignatura y ya la próxima pues es de revisión de la actividad 2, pero realmente ya teoría no hay más. Entonces cualquier duda que tengan la pueden comentar ahora. Insisto, también tenemos los foros, pero si la quieren resolver ahora, mejor. No tenemos ninguna duda ya. Ingeniero, buenos días. Le habla Vanessa Robles. Quería conversar un tema un poquito más personal con usted. No sé si al final de la clase, para poderlo ver. Vale, sí, si quiere. Pregunto de nuevo si hay dudas. Si no hay nadie, pues terminamos la clase y me comentas por aquí. Ok, listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Para si no cerrar ya. O sea, cerrar la Sí, grabación, me refiero. sí, profesor, una consulta. El trabajo, de todas maneras, en el caso mío, yo tengo un previsto, tengo una auditoría ISO y ya lo acabé, pero no he podido, no he podido, Perdón, no te escucho muy bien, no sé si soy yo. no, les comento que yo ya acabé el trabajo, pero lo he hecho individual, porque yo estoy de auditoría ISO la próxima semana. Se lo puedo ya enviar, pero no he tenido grupo, yo lo he hecho de forma individual. Si me lo puedes escribir, lo siento, es que como que se escucha muy cargado el micro y no te estoy entendiendo. Si quieres, escríbeme por el chat y yo te comento. Ahora sí me escucha mucho mejor. Ahora te escucho algo mejor, sí. Ya, le comentaba que el trabajo yo ya lo acabé, pero no lo he hecho en forma individual.
no he podido hacerlo grupal porque yo la próxima semana me encuentro en la auditoría de calidad, gestión de la calidad, ISA. Entonces se lo puedo enviar ya a publicarlo de forma individual, esa era mi consulta. Bienvenido. Si quieres, explica bien tu caso a tu tutora, bueno, a tu tutor, y tu tutor me lo transmite a mí y lo valoramos, ¿vale? Porque se supone que la actividad es grupal. Entonces, como el tutor académico es el encargado de gestionar todo este tipo de incidencias de, por lo que fuera, coméntaselo a él y él, en función de eso, lo habla conmigo. ¿Te parece? Ya, lo coordino con el tutor. Gracias. Exacto. Todo este tipo de comunicaciones están, pues, muy, lo que comenté antes a Gloria, están muy vigiladas. Entonces, todo esto tiene que ser por vía oficial. Se lo comentas a él y él me lo comenta a mí y se valora. Perfecto. ¿Más cosas? Sí, ¿no? Cierro la grabación y me comenta la compañera que me iba a comentar algo. Pues bueno, cerramos por aquí la grabación y hasta la próxima clase. Hasta la próxima.